Bueno, buenas noches a todos y todas. Estamos en este momento en la primera charla para todo público organizada por la reunión anual número 63 de la Asociación Argentina de Astronomía y dentro de las actividades por los festejos por el 150 aniversario de nuestro querido Observatorio Astronómico. Es un honor para mí presentar a mi gran amigo Santiago Paulantonio, el orador de esta noche. Sí. Se muteó. Se muteó. Hola, perdón. Ahora se muteó. Se había muteado. Ah, mira. Sí. Bueno, no sé qué fue lo último que escucharon. ¿Qué escuchaste, Santiago? Empezabas a presentar. Ah, bueno, es un honor presentar esta noche a Santiago Paulantonio, nuestro orador en esta charla para todo público. Santiago es ingeniero y máster en Administración Educacional. Desde 1993 está dedicado a la investigación en la historia de la astronomía argentina en general y del Observatorio Nacional Argentino en particular. Por estos últimos trabajos sobre el Observatorio Nacional Argentino es premio Pollock en 2005. Es autor de Córdoba Estelar, Historia del Observatorio Nacional Argentino, La historia de la vida de Robert Winter, Uranometría Argentina 2001, entre otros libros. Administra el blog Historia de la Astronomía y la sesión Historia de la Liada. Es colaborador en el Museo del Observatorio Astronómico, ahí hemos realizado muchos trabajos juntos. Es socio de la Asociación Argentina de Astronomía, miembro honorario de la Unión Astronómica Internacional, miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Bueno, la modalidad de la reunión es que Santiago va a exponer, cuando él termine su exposición, van a levantar la mano y ahí vamos a hacer una sesión de preguntas y también pueden dejar algunas preguntas por el chat y también por el canal de YouTube donde estamos saliendo. Bueno, Santiago, bueno, te dejamos la presentación en tus manos. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si ya está disponible. Sí, está disponible. Bárbaro. Gracias, Vicky, nuevamente, y gracias a la asociación y a la organización de la reunión por esta invitación. Gracias a los que están conectados de una manera u otra, porque les agradezco mucho que me acompañen y espero no aburrirlos en estos minutos que vamos a estar juntos, que les voy a contar un poco, resumir la historia inicial del Observatorio Astronómico de Córdoba en este aniversario, ¿no? Yo puse una aventura científica porque si uno busca ver los detalles, realmente hay cuestiones que son muy interesantes. A ver, si uno se pone a buscar en diarios, en distintos medios, noticias astronómicas, va a encontrar a lo largo del tiempo muchas relacionadas con astrónomos argentinos y publicadas por instituciones astronómicas argentinas. Aquí puse algunas cuantas, todas relacionadas con el Observatorio de Córdoba, simplemente por dos razones. Una porque es el aniversario y la otra porque las tengo mucho más a mano que las demás. Y claro, dentro de Argentina hay un conjunto de instituciones muy
muy grande relacionado con la astronomía, algunas relacionadas con la investigación, otras con la divulgación de la comunicación de la astronomía, como los planetarios, y también un número importante de asociaciones de aficionados a la astronomía que tienen un papel muy importante en todo esto. O sea que hay una tradición, una larga tradición vinculada a la astronomía, forma parte de, creo, la identidad del argentino. Y esto de algún modo se vincula al inicio del Observatorio de Córdoba, entonces Observatorio Nacional Argentino, hace 150 años. En realidad no es que no haya habido actividad astronómica anteriormente. El famoso Buenaventura Suárez, en el siglo XVIII, que hablamos del Galileo americano por lo significativo que fueron sus aportes, ¿no? Este criollo nacido en Santa Fe y que trabajó en la zona de Misiones, y su famoso lunario de un siglo. También encontramos después de la Revolución de Mayo y la independencia a muchísimos aficionados porque en realidad no se ganaban el pan con esta actividad, pero realizaban una ponderable actividad astronómica de observación, y algunos eran muy conocidos, ¿no? El Vicente López y Planes, del himno nacional, el Patriota Muñoz, el inmigrante español Cenillosa, un profesor de la UBA, y muchos inmigrantes, incluso de distintas nacionalidades, que incluso descubrieron varios cometas, por ejemplo, en un periodo que va hasta mitad del siglo XIX. Incluso en este periodo aparece la primera intención de generar un observatorio astronómico en la Universidad de Buenos Aires. Se contrata a mitad de la década de 1820 a un astrónomo piamontés, Mossotti, el cual llega a la Argentina con la intención de no solo enseñar física y astronomía, sino también de establecer un pequeño observatorio, convirtiéndose de algún modo en el primer astrónomo profesional que actuó oficialmente en la Argentina. Pero lamentablemente, si bien realizó observaciones astronómicas, meteorológicas durante 5 o 6 años, en 1833 regresó a su tierra, y el observatorio en realidad nunca se constituyó como tal. Habrá que esperar a la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda, que le siguió en la presidencia el siguiente periodo, para encontrar una intención y concreción relacionada con el desarrollo de la ciencia en general y la astronomía en particular, como política organizada, ¿no? Es que tanto Sarmiento como Avellaneda consideraban a la ciencia fundamental para el desarrollo del país. Hay muchos discursos y textos que uno claramente ve estas ideas, y consideraban la astronomía como la ciencia de punta en aquel momento, que de hecho actualmente también lo es. Y es ahí que se propone la creación de un observatorio astronómico y una institución que se esperaba que de algún modo tuviera un efecto multiplicador y a la vez trascendiera a la sociedad, ¿no? Esta política planificada incluyó, además del observatorio, la creación de la Academia Nacional de Ciencia y, por ejemplo, también la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Córdoba, todas instituciones que se establecieron en la ciudad de Córdoba. Se puede ir, el origen de todo esto, podemos remontarnos muy atrás, pero empecemos con un hecho fundamental, que fue cuando Sarmiento se
viaja a Estados Unidos como ministro plenipotenciario, o sea, lo que sería hoy un embajador, en 1865, y se establece en la ciudad de Nueva York, en lugar de Washington. Un hecho bastante singular, ¿no? Pero bueno, más allá había razones para eso, pero en esa ciudad conoce a un astrónomo, era un astrónomo de renombre en ese momento en Estados Unidos, Benjamin Gould. Y en ese acto en que se conocen, en una cena, en una reunión, Benjamin Gould pide a Sarmiento que gestione de alguna manera la protección y la aceptación de una expedición a la Argentina para realizar observaciones astronómicas. Expedición que la financiaría Benjamin Gould, sería una expedición particular, y Sarmiento le da el acuerdo, pero en forma condicionada, le cambia la cuestión, la propuesta, pasando a condicionar que se estableciera una institución permanente y se formara astrónomos nativos. O sea, claramente cambia una iniciativa privada y extranjera a una iniciativa pública y nacional. Por eso, sin ninguna duda, Sarmiento, si bien aprovecha la oportunidad por este pedido de Benjamin Gould, en realidad la idea del observatorio, de la creación del observatorio, es de Sarmiento. ¿Por qué acepta tan rápido a Benjamin Gould? Era un astrónomo reconocido, pero además de ser un astrónomo reconocido, había egresado a Harvard y estudiado como astrónomo en Europa, principalmente en Alemania, con los principales astrónomos de la época. Se consideraba un discípulo de Argelander y conocía nada menos que a Alexander Humboldt, ¿no? Que le posibilitó doctorarse con nada menos que Gauss. O sea, realmente tenía una formación, y además de una formación, vínculos con los científicos más importantes de la época. Pero también tenía experiencia en la parte de gestión, porque había sido director fundador de un observatorio particular que se estableció en la ciudad de Albany, el observatorio Dudley, que el observatorio de Córdoba tuvo mucha relación con esta institución posteriormente, ¿no? Pero hubo otros factores que influyeron sin ninguna duda en la decisión de Sarmiento, y que fue que años antes de este encuentro, Gould se había casado con Mary Quincy Adams. Esta culta mujer formaba parte de una familia muy poderosa en cuanto a lo político y económico. Tenía parientes expresidentes norteamericanos, alcaldes de Boston, el presidente de la Universidad de Harvard. O sea, realmente era una fuente de contacto inigualable, que sin ninguna duda Sarmiento, y de hecho en muchos lugares uno lo puede de alguna manera entender, algunos escritos de Sarmiento en que estaba muy interesado en esta relación. Además, Benjamin Gould formaba parte de la masonería como Sarmiento, y de hecho cuando llega a la Argentina se presentó como gran maestro, y en 1877 incluso crea una logia, la Cruz del Sur, en Córdoba. De modo que esto fue otro factor que sin duda llevó a Sarmiento a aceptar a Benjamin Gould. La pregunta también es por qué Benjamin Gould quería venir a la Argentina, cuál era el interés, porque no había muchos científicos que estaban dispuestos a hacer este movimiento, ¿no?
¿Y por qué también esta iniciativa contó con un apoyo internacional inmediato? Y la razón es muy simple, no hay que buscar demasiado, eran los cielos del sur. En realidad, en la época, la mayor parte de los observatorios existentes, pero la mayoría absoluta prácticamente, estaban en el hemisferio norte, de modo que de algún modo se podría decir que los cielos se conocían en detalle hasta el Ecuador y no más hacia el sur. Había, por supuesto, investigaciones que se habían realizado, había algunos observatorios en el sur, por ejemplo, el que estaba activo, el del Cabo, en Sudáfrica, el de Chile, el de Río de Janeiro, que en ese momento no estaba muy activo en cuanto a investigación astronómica, de modo que sin duda la creación de una nueva institución tuvo el apoyo internacional y para Gould era de alguna manera un éxito asegurado. Bueno, así es que cuando Sarmiento asume la presidencia, se logra la ley de creación del observatorio y la designación de Gould como director, fundador, y en septiembre de 1870 Gould llega a Córdoba junto con su familia, su esposa y sus 5 hijos. En realidad 4 hijos porque la hija menor, Mary, nace en Córdoba. Y antes de venir a Córdoba, contrata a los primeros empleados del observatorio, 4 ayudantes, todos ellos con muy poca experiencia en astronomía, eran ingenieros y un geólogo, Rock, como corresponde, y destaco a Tom, porque es el único que se queda en la Argentina. De hecho, se convierte en un inmigrante porque él fallece aquí en Córdoba, sus restos descansan en el cementerio de esta ciudad, y sin duda puede considerarse como el primer astrónomo profesional argentino formado en el país. Bien, el 24 de octubre, finalmente en 1871, con el edificio todavía sin terminar completamente, se funda el observatorio, un acto formal porque ya había mucha actividad de investigación, de observación, y se construyen 3 edificios, la sede central, y aparte de la sede central, 2 casas, una para el director y otra para los ayudantes. Fíjense que el lugar estaba fuera de la ciudad de Córdoba, muy cercano, pero realmente en un lugar inhóspito, muy poca vegetación, grandes desniveles, no era tan fácil de acceder. Córdoba era una ciudad pequeña, 30.000 habitantes, iluminado por faroles de querosén. Estas 2 fotos son justamente de 1871. ¿Por qué se elige Córdoba? Bien, no hay un lugar que lo indique claramente, pero uno puede deducir a partir de distintas fuentes. Primero que todo, hubo razones técnicas científicas, o sea, Gould quería alejarse de la humedad, por lo tanto el este del país no era el adecuado, de los sismos de la zona cordillerana, y también se conocía de que en Córdoba había muchos días sin lluvia. No había muchos registros meteorológicos, y en realidad los días sin lluvia no implicaban días sin nubes. Esto se conoció muy tarde, ¿no? Después de establecerse el observatorio, pero bueno, era la información que se contaba en ese momento. Además, había cuestiones logísticas. Por ejemplo, la línea de Fortines, la zona que daba límite a la zona que era de alguna manera dominada por los gobiernos provincial y nacional, estaba a la altura del río Cuarto, de modo que quedaba la zona central norte del país como posible lugar de establecimiento.
Pero poco antes de la llegada del observatorio llega el ferrocarril que unía Córdoba con Rosario, lo cual a través del río Paraná y esta línea permitía llegar con los pesados instrumentos rápidamente y sin inconveniente y conectarse con la capital, al igual que la llegada del telégrafo que permitía no solo conectarse con el Ministerio Central, sino también con el mundo científico. Y había otras cuestiones que tal vez fueron algunas de las más determinantes, que fue que en Córdoba estaba la universidad. Sarmiento de alguna manera quería formar en Córdoba un polo cultural y quería que la Universidad de Córdoba, la más antigua, empiece a formar en ciencias. Y también estaban los Vélez Sarsfield, que eran políticamente afines a Sarmiento y permitirían dar apoyo al establecimiento de la institución, de la nueva institución. Buenos Aires no le gustó para nada el establecimiento de estas instituciones en el interior, en Córdoba. Hubo muchísimas protestas y en forma directa o indirectamente implicó la aparición de distintas instituciones como la Sociedad Científica y los Observatorios Naval y de La Plata años más tarde. El instrumento más importante que se comprobó, que era el objetivo, estaba relacionado con el objetivo principal del observatorio, que era medir las posiciones de las estrellas australes, era un telescopio muy singular, el Círculo Meridiano, el cual se mueve únicamente en una dirección, ¿no? El eje no sé si se alcanza, creo que sí, se alcanza a ver el mouse, el eje horizontal está en dirección este-oeste, de modo que el telescopio se mueve sobre el meridiano del lugar, de ahí el nombre, ¿no? Y con estos grandes círculos se mide la inclinación del aparato. Pero ocurre que contemporáneamente a la creación del observatorio se desata la guerra franco-prusiana, así que el círculo meridiano fabricado por Repsol en Hamburgo, en Alemania, quedó varado en el puerto a la espera de que se termine la guerra. De modo que Benjamin Gould y los ayudantes que estaban ya establecidos en Córdoba inician un trabajo preliminar de alguna manera, pero que finalmente terminó siendo la primera obra del observatorio y probablemente una de las más famosas, que fue la observación de los cielos australes a simple vista. Estoy mostrando algunos de los mapas existentes en la época, muy lindos desde el punto de vista artístico, pero dejaban mucho que desear desde el punto de vista científico, ya para una época donde la astronomía estaba muy evolucionada. De modo que se propone la realización de lo que se llamó la uranometría argentina. Esto es un mapeo de todos los cielos, de todo el cielo, visto desde Córdoba a lo largo del año, visibles a simple vista. En los cielos prístinos, cielos de entonces, donde la contaminación lumínica era nula, por supuesto nada que ver con lo que es actualmente, de modo que se registraron 7.755 estrellas que se podían ver al límite de la capacidad de visión del ojo. La uranometría corresponde el nombre a este tipo de atlas y catálogos. Está relacionado con la musa de la astronomía, con Urania, y de alguna manera puede interpretarse como algo así como la medida de los cielos. Lo importante que era un complemento de lo que se había hecho en el norte por el maestro de Benjamin Gould, Argelander, que con la llamada uranometría nova. Esta uranometría registra, por un lado, un listado de las posiciones y brillo de todas las estrellas con sus relaciones con los catálogos existentes a ese momento, el catálogo en general, y a su vez mapas que, como verán, son muy distintos a los mapas preexistentes
Este mapa no tiene dibujo y pretende ser de alguna manera como una representación fotográfica del cielo. Aquí hago una comparación de la zona de la Cruz del Sur con la de la uranometría, donde claramente se ve la calidad y el esmero que se colocó en la reproducción de estos mapas. También se hizo otra cuestión muy importante, que fue la sistematización de los nombres y límites de las constelaciones, el nombre de las estrellas y límites de las constelaciones. Para ese momento había un caos muy grande en cuanto a esto. Cada astrónomo, según la autoridad que fuera, daba un nombre distinto a las estrellas, e incluso a veces pertenecían a una constelación u otra si estaban en los límites, de modo que en este trabajo se hace una sistematización, también hecha que varias décadas más tarde, en 1930, cuando se crea la Unión Internacional de Astronomía, se utiliza la uranometría argentina como referencia. Perdón. De modo que esto fue un aporte muy importante. También la investigación que se realizó del catálogo y de los mapas llevó al descubrimiento de un sistema estelar que se denomina actualmente cinturón de Gould. Debería ser el cinturón de la uranometría argentina, pero bueno, está el primer autor, que aún hoy es objeto de estudio de muchos grupos de investigación. Finalmente, en 1872 llega el círculo meridiano, se lo instala y se comienzan con las observaciones. Aquí, fíjense a la izquierda, Jefferson es ayudante que vino un tiempo más tarde, está en posición de observación. La fotografía de derecha es de 1872, la de izquierda ya de la década de los 80. Se realizan cientos de miles de observaciones que registran decenas de miles de estrellas que forman los primeros catálogos, grandes catálogos, el catálogo general argentino, el catálogo de zonas, después viene el general argentino 2 y muchos otros. Esta probablemente sea una de las contribuciones más grandes, sin duda, que realiza el observatorio en esta primera época. Pero hay otras cuestiones que sería interesante destacar. La utilización del círculo meridiano implicaba la necesidad de un reloj de precisión. Con el círculo meridiano se podía determinar la hora y requería de este reloj para determinar las posiciones estelares. El reloj que muestro ahí, que está resguardado en el Museo del Observatorio Astronómico, es un reloj fabricado en Alemania, Tiede, que fue un reloj de péndulo de precisión. Probablemente haya sido el primero de estas características que aparece en Argentina, y tiene un adicional que fue el que permitió la transmisión a todo el territorio nacional de la hora, una hora unificada. Sucede que en la época, fíjese, en 1873, Gould planteaba de que cada ciudad tenía una hora distinta según los relojes de sol que tuvieran o algún reloj mecánico de algún adinerado que funcionaban más o menos bien según el tipo de aparato, pero eso cambió mucho cuando aparece el ferrocarril y el telégrafo, porque los tiempos antes, cuando pasaba de Rosario a Córdoba demandaba días, pasó a horas, y eso provocaba que se perdiera el ferrocarril, los barcos, incluso cosas insólitas con el telégrafo, que claro, una comunicación prácticamente instantánea. Ocurría, por ejemplo, que desde Buenos Aires se emitía a las 10 de la mañana un telegrama y a Córdoba llegaba a las 9:50. Obviamente no retrocedían en el tiempo, sino que cada ciudad tenía una hora totalmente distinta. Esto era inaceptable y
gracias a justamente la existencia de este reloj de precisión, el círculo mediano y el telégrafo, a partir de 1872, primero al ferrocarril, posteriormente al resto del territorio argentino, se comienza a emitir una hora unificada. El museo resguarda un gran número de relojes de precisión que fueron adquiridos a lo largo del tiempo, que no solo fueron ocupados para cuestiones científicas, sino también para este fin. Y desde luego el círculo mediano, a partir de este hecho, se constituye en el meridiano de referencia para Argentina, hasta incluso para la región, para la parte sur, hasta la adopción del meridiano de Greenwich. Y eso se logró porque el observatorio realizó un montón de mediciones de posiciones geográficas de las principales ciudades argentinas y las vinculó a Greenwich, lo que permitió adoptar este meridiano. En 1872 también ocurre otro hecho muy importante, que es la creación de la Oficina Meteorológica Argentina, ¿no? En la época se daba la situación de que astronomía y meteorología estaban bastante vinculadas, pero había ya algunos países, en realidad dos países, Argentina fue el tercero, que separaron las dos disciplinas en dos instituciones distintas. En eso Argentina fue muy adelantada, ¿no? En el 72 Benjamín Gould redacta una propuesta de ley que es llevada por Sarmiento al Congreso y es aprobada, y se crea la oficina, que de hecho funcionó en el mismo observatorio y con Gould como primer directora de honores. En esta primera época se organizan toda la red de observadores, se compran los instrumentos, incluso se realizan las primeras publicaciones, pero actúan como dos instituciones distintas, hasta 1885, que se separan en edificio y en autoridades. A la par de todas estas actividades, el observatorio realiza algunos trabajos que son pioneros a nivel mundial en cuanto a la historia, porque realiza los primeros trabajos fotográficos en forma sistemática, ¿no? Empleando las primeras placas fotográficas de aquella época húmedas, las llamadas de emulsión húmeda, porque eran fabricadas en el mismo observatorio y debían ser expuestas antes de que la emulsión se secara. Bueno, se realizan un montón de fotografías a partir de 1872, estas dos de la Luna corresponden al 75-76, fueron las premiadas en 1876 en la exposición de Filadelfia. Pero el objetivo principal era realizar un estudio de los cúmulos abiertos del hemisferio sur. Se obtienen unas 1.400 placas y se publican en 1896 más o menos a posiciones de 11.000 estrellas. Esto fue un trabajo pionero y muy relevante. ¿Cuál era el objetivo general de todos estos trabajos? Contribuir a entender el entorno estelar, nuestro entorno estelar, ¿no? Digamos, estos trabajos, junto con muchos otros, llevaron a entender que estamos en un entorno, en una galaxia, la Vía Láctea, que tiene brazos, que estamos ubicados un poco en la periferia. Lógicamente esto ocurrió a lo largo de varias décadas. Finalmente, Benjamín Gould, en 1885, renuncia. Esto ocurre, Gould venía por 3 años, se quedó casi 15, pero la razón del alejamiento en gran medida estuvo vinculado a una serie de desastres que sufre Gould a nivel familiar. Realmente obtiene grandes logros en la Argentina, pero desde el punto de vista personal su estadía en la Argentina fue desastrosa, porque en 1874, durante el festejo del cumpleaños del hijo, el único hijo varón de la familia Gould, en febrero,
fallecen ahogadas sus dos hijas mayores en el río Suquía por una inundación evidentemente imprevista, en una zona, para los que conocen más o menos la ciudad, es cercana al estadio Kempes. Y una década más tarde fallece su esposa, que era un gran apoyo para el astrónomo. En ese momento, en 1883, los hijos quedan en Estados Unidos, los tres hijos sobrevivientes, y bueno, Gould inmediatamente organiza su retiro. Y propone al gobierno argentino como sucesor a Thom, que fue su discípulo, el único que había quedado desde aquella época fundacional. Thom es el que está a la izquierda, y a la derecha es Walter Davis, que asumió, también otro empleado de observatorio, que asumió la dirección de la oficina meteorológica. Este fue el momento, como dije, de la separación. Esta foto es de la época del casamiento de Thom. Se casó con Frances Wall, una de las maestras contratadas en la época de Sarmiento para las escuelas normales, nacionales. Y bueno, acá al medio entre ellos está una de las hermanas Sampton. Thom, junto con este ayudante, el más alto de todos, que era Richard Tucker, inician un trabajo, otros trabajos que realmente caracterizan al observatorio. Se reconoce al observatorio por estos trabajos, porque es un catálogo que aún actualmente se utiliza, el Corda Durmüsterung. Durmüsterung es una palabra alemana que tiene un significado algo así como pasar revista, que es la contrapartida de lo que hizo Argelander en Bonn, el Bonn Durmüsterung. Entonces, de esa manera es como una extensión de alguna manera de la uranometría argentina, un paralelo, pero esta vez con un telescopio, este telescopio que aún se conserva en el museo, de unos 12 centímetros y medio, de 12 centímetros y medio de diámetro, con el cual se realizó lo mismo, un paneo de todas las estrellas visibles, pero esta vez no fueron 7.000, sino 600.000 estrellas que se registraron. Aquí todo esto en forma manual, el catálogo y el atlas. Ya en el siglo, ahora, esto constituye lo que sería la parte fundacional del observatorio. En el siglo XX, ya en 1900, empiezan una serie de trabajos. Por ejemplo, la participación en un proyecto internacional, tal vez uno de los más grandes en esa época, que había empezado en 1887, que era el mapeo de todo el cielo con fotografías. Esta vez ya con placas secas, que eran mucho más fáciles de utilizar y más sensibles. Se utiliza el astrográfico, este telescopio, un telescopio doble, uno dedicado a la fotografía, el otro de guía. Aquí a la derecha se encuentra Robert Winter, el cual fue seguramente el principal fotógrafo de este proyecto. Esta etapa termina, esta etapa fundacional, la primera etapa fundacional, con la muerte de Thom en 1908, y la designación del último director de origen norteamericano, Charles Dillon Perrine, que fue otro inmigrante porque quedó en el país hasta su fallecimiento. En este caso, Perrine venía de un observatorio en Estados Unidos que se dedicaba a la astrofísica, así que él propone como objetivos no solo continuar los proyectos astrométricos encalados hasta ese momento, sino también iniciar proyectos en astrofísica, para lo cual se requería telescopios de gran tamaño, por lo tanto, inicia las gestiones para la creación de lo que sería posteriormente la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que ya vamos a ver eso. Termina el catálogo astrográfico, cada placa, que se cuentan en miles, cada placa era medida con estos aparatos
específicos para ese fin, y lo realizaban medidoras, mujeres. Aquí esta foto de 1912, se ven 5 de ellas, fueron cambiando con el tiempo. Al medio se ve Perrin, a la derecha aquí, en el extremo derecho parado, está Winter, y de ellas están, bueno, las hermanas Simon, que a la izquierda, que eran hijas de Simon, el otro fotógrafo del proyecto, y aquí Musquet, Olgivie y Williams. También se terminó la Carduciel, el catálogo, el Atlas, la Carta del Cielo, por eso el proyecto se le llama de la Carduciel. Tiene la singularidad que cada placa son en realidad 3 exposiciones. Cada estrella está marcada en 3 veces, formando un pequeño triángulo. Esto estaba destinado a impedir la confusión entre las estrellas y defectos de la placa que eran comunes en la época, ¿no? Algunos se ven aquí, aunque claramente no son estrellas, pero ese era el objetivo. Y cada una de estas placas debía ser reproducida en grande, en un papel, casi cartón, pero muy pocas fueron hechas porque en realidad perdía calidad y era muy caro hacerlo. En cuanto a la astrofísica, un hito claramente lo establece la construcción del telescopio de 76 centímetros, diseñado y fabricado en el observatorio, el cual hoy se denomina telescopio Perrin, que vio la primera luz en 1918. Sucedía que el gran telescopio de 1,5 metros estaba atrasado, y por lo tanto para iniciar las observaciones se fabrica este aparato, y con él se realizan un montón de estudios astrofísicos y hay muchas publicaciones, entre ellas fotografías de lo que hoy sabemos que son galaxias. En la época había una discusión muy fuerte si se trataba de objetos externos propios del sistema estelar de la Vía Láctea, y lo interesante de estas placas posteriormente fueron utilizadas varias veces. En cuanto al gran proyecto del telescopio de 1,5 metros, Perrin logra construir el albergue, la cúpula, los edificios complementarios. Incluso después de la guerra que atrasó la llegada del gran telescopio, incluso la fábrica quiso no hacerlo, pero bueno, finalmente en 1922 se termina. En el 27 llega a la Argentina luego de varios atrasos en el pago, y llega sin ninguna indicación de cómo armarlo, y así todo se arma. Eso muestra la gran capacidad del personal de la época del observatorio. Aquí hay 3, el mecánico Gómara, Ponce Laforgue, que era el jefe de instrumental, y Weiss, un ingeniero de arquitectura de la nación que estuvo a cargo del edificio, pero un aficionado a la astronomía y de un gran apoyo para este proyecto. Y bueno, aquí a la derecha se lo ve a Perrin con su hijo mimado, como le llamaba. El espejo del telescopio, que era el punto principal de este instrumento, se compró en Francia los bloques para fabricarlo, y se comenzó a fabricarlo. Incluso se construyó un edificio específico para eso, se comenzó el tallado. Este es Mulvey, un mecánico que inició junto con Perrin el tallado, esto es en 1914. Lamentablemente Mulvey fallece prontamente, y bueno, el espejo nunca fue terminado, digamos, se atrasó mucho, al extremo que cuando se jubila Perrin en 1936 y asume Félix Aguilar, en ese momento director del Observatorio de La Plata, asume como interventor, y inmediatamente después asume Nissen, que fue el primer director titular argentino. En realidad no fue el primer argentino al frente del observatorio, porque cuando fallece Tom,
hubo unos meses que estuvo Eleodoro Sarmiento, un ingeniero argentino que asumió la dirección como interino, ¿no? Así que Nissen es el primer titular. Bueno, en este periodo lo que hacen es enviar el espejo, que nunca había podido ser terminado en Córdoba, a Estados Unidos, al más reconocido de los ópticos de la época, Fecker, y bien, encargan también a Enrique Gaviola, que se integró al observatorio en ese año, en el 38, como astrofísico, y bueno, encargan a Gaviola para que vaya a retirar el espejo, que ya tendría, a mitad de 1938, tendría que haber sido terminado. El problema fue que Fecker no lo podía terminar, se resistía a terminarse el espejo, Fecker no podía hacerlo. Gaviola era un físico convertido en astrónomo que tenía mucho conocimiento de óptica. De hecho, con Plasek había propuesto un método de control de superficies que fue muy importante, muy famoso posteriormente, y estudió la técnica seguida por Fecker, y finalmente, en diciembre de 1939, le impuso de algún modo a Fecker la condición de que él dirigiera el tallado del espejo, porque ya se habían cumplido todos los plazos, ya entraban en penalización y demás, de modo que, bueno, Fecker tuvo que ceder, y finalmente Gaviola termina el tallado del espejo de Bosque Alegre. Insólito, es un espejo que se inicia en Argentina por un astrónomo norteamericano y se termina en Estados Unidos por un astrónomo argentino. Es realmente singular. Bueno, en el 40 asume Gaviola, y esto inicia una nueva etapa en el observatorio, donde Gaviola, con su origen de físico, promociona mucho la formación de grandes físicos en el observatorio y el trabajo con óptica. Bueno, se contrata a Guido Beck, este célebre científico europeo, e incluso se interviene en la creación de la Asociación Física Argentina en 1944, ¿no? Así que aquello que pretendían Sarmiento y Nicolás Avellaneda, en realidad no solo se cumplió en el inicio de la institución con la oficina meteorológica y todas las otras actividades que se hicieron, sino posteriormente, ¿no? También se participó de la creación de la Asociación Argentina de Astronomía, en la cual estamos en la reunión, y en la creación de la Escuela de Astronomía, la actual Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación. Hubo descubrimientos de cometas, pero no era el objetivo de la institución. Tal vez más importante fue el estudio del Halley. Lo interesante de esto es, para mostrar, se hicieron muchas placas fotográficas a cargo de Winter, que mencioné anteriormente, y Bobone, y Bobone realiza con estas placas, determinando posiciones, la órbita de el Halley para 1986. Lo interesante es que posteriormente, Zenón Pereira, en 1985, escanea estas placas y realiza nuevos cálculos de posición del cometa, mostrando que no había mucha diferencia con lo realizado anteriormente, realmente mostrando la calidad del trabajo realizado en 1910, y esto permitió definir la órbita claramente del cometa Halley y, por ejemplo, que la sonda Giotto se acerca lo suficiente para obtener las primeras fotografías de un núcleo cometario. No quiero dejar de esta charla sin mencionar a la primera astrónoma del observatorio, contratada en 1913 a 1918, Glancy, recibida de Estados Unidos, pero como no conseguía lugar en ningún observatorio, se ofreció al Observatorio de Córdoba, fue contratada y se dedicó a los estudios de cometas y asteroides. Tampoco puede omitirse, por ejemplo, los estudios de eclipses de Sol, que encaró Perrin. Perrin era un gran observador de eclipses de Sol, y particularmente el eclipse de 1912, es todo un tema, se podría dar
una charla específica de esto. Lo interesante es que en este eclipse se realiza el primer intento de verificación, de probar la teoría de relatividad, por pedido expreso de Einstein a través de Pauli, realizado a Perrin para que hiciera estas pruebas. Lamentablemente, en esa oportunidad hubo una gran tormenta y el eclipse no se pudo observar. Un segundo intento se hizo en 1914, se viajó hasta el Mar Negro, hasta el norte del Mar Negro, a Feodesia, a Crimea, y bueno, ahí estalló la Primera Guerra Mundial y tampoco se pudo realizar las observaciones. Lamentablemente no se pudo concretar, pero no deja de tener mucha importancia histórica. Pero sin duda alguna, para ir cerrando, tenemos a una etapa claramente distinta cuando se inauguran finalmente en 1942 Bosque Alegre y su telescopio de 1,5 metros. Pensar que en 1909, cuando se propone y se acepta la compra de este instrumento, era el más grande del mundo, junto con el existente en Monte Wilson, ¿no? Con 1,5 metros. Cuando se inaugura no era tal, pero fue determinante durante mucho tiempo. Con él se estudian las nubes de Magallanes, se descubren un montón de enanas blancas, bueno, se realizan un montón de estudios de galaxias, y simplemente estoy mencionando esto como un gran paneo, ¿no? Recordando a José Luis Cerci y su Atlas Galaxias Australes, y lo recuerdo porque aquellas placas fotográficas obtenidas por Perrin a principios del siglo XX fueron empleadas también por Cerci. Y el futuro, simplemente menciono esto porque está relacionado con el observatorio. Hay muchos otros proyectos actuales, hay un futuro en todo esto. No es, digamos, este inicio tuvo continuidad hasta hoy, por ejemplo, con proyectos como el Centro Astronómico Marconi, como tantos otros, ¿no? En otras disciplinas, el proyecto Cubic, el JAMA, etc. Finalmente, quiero dejar estas palabras de Nicolás Avellaneda, que realmente fueron muy acertadas. Así sucedió, ¿no? Las memorias de instalaciones se prolongaron mucho más allá de esa generación de los 70 del siglo XIX. Y hoy es una institución muy reconocida. Muchas gracias. Lo que quiero comentar es lo siguiente, vi que un segundo. Para aquellos que estén interesados, muchos de ustedes, por los que veo, seguramente lo conocen, pero bueno, aquí están distintos lugares donde pueden obtener detalles de esta historia. Incluso el último libro, la historia de Roberto Winter, un fotógrafo. Lo hicimos por lo siguiente, ¿no? Este libro, porque siempre la historia se hace sobre los grandes astrónomos que tienen muchísimas publicaciones. Winter no tiene publicaciones, pero es uno de aquellos empleados, aquellos técnicos que apoyan este tipo de instituciones y hacen posible de que los logros se concreten, ¿no? Y generalmente son los grandes olvidados. Este es un libro que es gratuito, lo pueden descargar del vínculo, ¿no? Y finalmente, a los que se quieran mortificar con la epistemología y la historia de la astronomía, el 1, 2 y 3 del próximo mes tenemos el encuentro virtual, que todavía se pueden inscribir para participar. Gracias, Vicky, por estos minutitos y esta propaganda última, porque me parece que puede ser interesante para muchos. Quedo a disposición. Gracias, Santiago, muy linda charla, uno siempre aprende algún detallito nuevo. Sí, y muchísimas gracias por hablar de esta reunión, que yo todavía ni tuve tiempo de mencionarlo, y es más que el mes que viene, es la semana que viene. Semana que viene, ¿Ya? sí, claro. Claro.
Así que bueno, muchísimas gracias por la charla y por este recordatorio. Bueno, veamos el, las preguntas. Por favor, el que quiera hacer alguna pregunta, levanta la mano y igual preguntas o algún comentario que le interese hacer. Así abrimos la discusión. Estamos todos muy cansados. Fue muy claro. Estoy muy cansado, fue largo. Sí. De todos modos, insisto, en estos aquí, en ese vínculo o en estos vínculos, pueden encontrar todos los detalles que quieran. Acá sí, Maximiliano Bossoli, por favor, habilítenle el micrófono. Ahí está. Maximiliano. Tenés el micrófono muteado. Maxi. Maximiliano, sí. No te escuchamos. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan ahora? Bueno, felicitaciones, Santiago. Muy hermosa la charla, como de costumbre, digamos, es realmente re interesante, digamos, y como decía Vicky, cada uno aprende más, ¿no? En cada vez que te escuchamos. La pregunta mía era en relación a un punto que vos mostraste cuando hablaste de Charles Perrin, y bueno, cuando mostraste una imagen del telescopio, ¿no es cierto?, del reflector de Perrin, y de las imágenes que sacaba acerca de lo que en aquel momento eran las nebulosas, ¿no? Es decir, cuando se daba justamente la idea o esta discusión conocida como el gran debate entre Curtis y Shapley. Si vos has indagado en alguna correspondencia, justamente yo lo he leído eso en algunos de estos libros de historiadores de la astronomía, como Robert Smith, en donde muestra, digamos, en una cita, en una nota al pie, correspondencia con respecto a Curtis del Observatorio de Lick con Perrin, cuando Curtis le consulta, digamos, cuál era la posición, qué opinaba Perrin con respecto a este gran debate, es decir, si había un modelo de gran galaxia que absorbía todas estas nebulosas, o si efectivamente había, estas nebulosas eran consideradas universos isla, ¿no? En la jerga de aquella época. Yo no sé si vos has tenido oportunidad de indagar con respecto a eso. Creo que esta pregunta ya te la hice en algún momento, pero sí. no sé, pregunto. Mira, en realidad hay tanto para ver. Estas son cosas que están realmente pendientes en relación al detalle, ¿no? Hay una gran publicación, hay un gran número de publicaciones que hace Perrin en relación a esto, aunque él se interesa más por las nebulosas planetarias. Bueno, hay, por lo que he leído, es medio ambiguo, en algún momento adhiere en un sentido y adhiere en el otro. Probablemente habría que ver, digamos, relacionar a la época a los distintos descubrimientos que se fueron realizando. Hay mucha correspondencia, como la correspondencia con Feulich, hay correspondencia con un montón de grandes astrónomos de la época, Halley, Adams. Hay una correspondencia de Adams ya hacia fines de los 30, de los 30, de 1930, donde hace unos comentarios, una correspondencia no dirigida a Perrin, desde luego hace unos comentarios no muy halagüeños de los trabajos de Perrin, haciendo comentarios como que hubiera sido preferible no publicarlo, pero sin embargo hay varios autores posteriormente que reconocen que las contribuciones de Perrin en astrofísica fueron notables. Es un lugar de estudio, un centro de estudio. Por el momento, uno simplemente va avanzando lentamente y realmente es un motivo de estudio. Es un tema muy interesante. Sí, sí. Me imagino, para la época,
bueno, si uno ve la historia en torno a la discusión de Descartes y Shapley, del gran debate, se ve básicamente como muchos astrónomos cambiaban de parecer, ¿no es cierto? Algunos Claro, abogaban sí, a favor sí. y otros en contra, ¿no? Creo que Hay que que la respuesta hacer que la le da Perrin es como que está entre Pinto y Valdemoro, es decir, como que está en una claro. indecisión de no saber Sí, efectivamente. pero recordemos también Perrin que no era un teórico. Perrin era un observador. Su fuerte estaba ahí. Perrin, digamos, nadie en la época medio querían ser hombre orquestas, ¿no? Pero imagínate, hacía astrometría y hacía astrofísica, hacía todo. Pero le gustaba evidentemente más la astrofísica, porque se dedicó a eso, pero no lograba, me parece que su fuerte estuvo en la observación. Además, en la gestión del observatorio, ¿no? Él logra cosas, ¿no? Como director tuvo una gestión muy importante, y como astrónomo no solo logró muchísimas cosas en astrometría, sino también en astrofísica, pero bueno, tuvo sus limitaciones como la mayoría. Muchísimas Gracias. gracias, Santiago. Sí, ese es un tema que a mí me apasionó toda la vida, ¿no? Ese gran debate de ver, de entender que estábamos en una galaxia y que había muchas galaxias. Para mí siempre me ha maravillado ese tema. Hay un trabajo donde él hace una discusión de unas mediciones de una galaxia que tenía una velocidad muy grande, y entonces discute, y ahí afirma de que parece ser válida esa velocidad. O sea, en ese sentido parece como que lo apoya, pero en otro momento, bueno, incluso con las nebulosas planetarias, en algún momento plantea de que son formaciones de planetas, de sistemas planetarios, ahí. Bueno, Claro. era propio de la época de la transición, Claro, hay que estudiar eso, no es una cuestión con, menor, hay mucha información para ver. y los datos disponibles en ese momento también para tirar la balanza para un lado o para el otro. Sí, muy interesante. Lidia Sidale tiene la Hola, mano Lidia. levantada. Hola Santiago, hermosa tu Hola. charla, me encantó. Gracias, Lidia. Yo tenía dos preguntitas en realidad. Una es que había estado leyendo, y por ahí vos me podés confirmar si es cierto el chisme, porque por una parte Córdoba termina haciendo la Carte du Ciel, ¿no? Haciendo el survey fotográfico, pero o sea, leí en internet, no sé si la fuente era muy fiel, de que Gould estaba en contra al principio de que se haga astronomía fotográfica, ¿no? Como que no le tenía fe a la nueva tecnología. ¿Es así como que No, había no una... es que no le tenía fe. Sí, hay escritos directos de eso. Hay dos componentes. Sí, hay incluso cartas que aquí en el museo está resguardada una de las cartas dirigida por Gould, que ya estaba en Estados Unidos, a Thom, cuando le ofrecen el Observatorio de París en 1987, le ofrece 1887, perdón, pero a esta altura, 1887 le ofrece entrar al proyecto, Gould le envía diciendo que era una pérdida de tiempo. Pero ahí hay dos componentes. Por un lado, Gould consideraba que simplemente fotografía del cielo y nada más no tenía utilidad. Tenía que ser medido, ¿no? Lo que se hiciera tenía que medirse. Pero la causa principal era una competencia que existía en el momento, eso lo dice directamente, entre los norteamericanos y los franceses sobre la supremacía, la dominación de la técnica fotográfica en astronomía. Esa fue la razón. Por eso el observatorio no entra al proyecto en 1887. Eso estoy reconvencido, porque hay documentación bien clara en ese sentido. Pero, ¿por qué entra en 1900? Porque ya Gould había fallecido y Thom ya tenía un poco más de vuelo, digamos, ya se independizó de su maestro, y cuando en
ni Chile, ni Río de Janeiro, ni La Plata pudo concretar el proyecto, bueno, ahí se decide entrar. Así que Y sí, la es otra, correcto. sí, es correcto. Y la otra pregunta es, ustedes tienen además unos libritos que es justamente el de estrellas variables, que tienen todo el catálogo de estrellas variables, que va de 1900 a 1920. ¿Esas observaciones estaban hechas ya con algún instrumento o eran a ojo? Lo que se hizo, lo que yo tengo registrado en esta época, hasta yo tengo, digamos, mi época de estudio de seguridad, digamos, seguridad me refiero bastante completa, es hasta 1936, ¿no? O sea, desde 1872-36 hasta ahí hemos logrado avanzar con Edgardo Milito y bastante sobre el tema. A partir de ahí nos estamos expandiendo, pero las cosas se hacen más complejas, más difíciles de trabajar. Ahora, de estrellas variables hay relativamente poco hecho, no hay cosas muy concisas, trabajos muy, ¿cómo decir? Son trabajos casuales y se realizaron. Hay algunas realizadas con el fotómetro Zollner, que son de fines del siglo XIX, y otros trabajos, el que se hizo más concreto, es con un fotómetro de Junia, elaborado a partir de un diseño de Pickering, que fue entregado por Pickering a Perrine en 1911, y con el cual se realizó durante 1920 al 30, en la década del 20, la fotometría de todas las estrellas del Córdoba de un Mústero. Hasta ahí tengo seguridad, pero ojo que esa fotometría es una fotometría aproximada, porque, digamos, ellos mismos reconocen que es así, porque lo que querían era tener un sistema fotométrico de un dumústero, no tenía otro objetivo, lo que sí ya querían vincularlo a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos por Pickering. Esos son los dos proyectos, los dos núcleos relacionados con las variables. Claro que hay un gran descubrimiento de estrellas variables dentro del contexto de las observaciones de los grandes catálogos y de la uranometría. Ahí hay una lista inmensa de variables realizadas y publicadas en los distintos publicaciones del observatorio. Ahí hay pero no tuvieron seguimiento esas variables. Digamos, por eso hay como una mezcla, hay algunas, no era el motivo principal de estudio del observatorio. No, pero son material lindo para, sí, claro, para seguir el seguimiento. Bueno, ahora tenemos los satélites que te hacen variable, te remontás más de 100 años atrás. Sin ninguna duda. Están muy bien registrados. Y aparte tenemos en el museo... no, además vi que tenían variación al decimal, o sea... Claro, sí, pero aparte están todas las libretas originales donde se puede sacar las mediciones originales y saber hacer el estudio directo de eso. Aparte está, por ejemplo, el descubrimiento de la nebulosa en BI Can Mayor, que fue muy importante en su momento. Hubo varios descubrimientos ahí dando vueltas, ¿no? Con lo cual, sí, se hizo una contribución, pero no había una línea de investigación relacionada con las variables, pero sí hay mucha información. Bárbaro. Muchas gracias, Santiago. David Merlo. Sí, hola. Mira, acá estoy de youtuber, hay muchos agradecimientos por tu charla, de Marina Campognucci, de Gonzalo Farela, Andrea Ahumada, Verónica Lencila, Natalia González de Ale Winter, que es el nieto de Robert Winter, y acá hay una pregunta de Eduardo Fernández Layuz, de Joaquín Montes, Leila Zucker, y aquí hay una pregunta de
que dice, me gustaría si pudieras contar algo del rol que tuvo el observatorio en la sociedad. O sea, no únicamente en la parte científica, o sea, si se hacían exposiciones al público, visitas, o algún tipo de conferencias para todo el público. Si es así, ¿desde qué años se han iniciado? Sí, a ver, el observatorio en esta primera etapa, la primera etapa de Gould, de Benjamín Gould, la primera dirección, no se caracterizó por su contacto con la sociedad. En realidad tenía contacto con la sociedad, digamos, con la intelectualidad de la época, por decirlo de alguna manera, no sé si se me entiende, pero no con la sociedad en general. En la época de Thom, en la siguiente, ya empezó a cambiar. Gould era de la vieja escuela, los astrónomos incluso contemporáneos a él lo caracterizan de esa manera, y él consideraba que no había que perder el tiempo para ese tipo de cosas de lo que hoy sería la divulgación. En la época había un francés, ¿no? Había varios astrónomos que hacían divulgación a muy buen nivel, pero él se oponía a ese tipo de cosas. Thom era distinto, empezó a habilitar durante muchas noches la llegada de visitantes, lo cual se mantiene hasta hoy día eso, ¿no? Para que los visitantes pudieran visitar el observatorio y ver con un telescopio y demás. Aunque siempre se quejaba Thom de que eso le ocupaba mucho tiempo a los astrónomos, a algún astrónomo que se designaba para ese fin. Esas dos épocas fue una época de poco contacto con la sociedad en ese sentido. Sí había contacto, por ejemplo, mucho la familia Gould, por ejemplo, hacía muchas tertulias y tenía mucho contacto con la sociedad cordobesa, por supuesto de los niveles altos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el jet set sería lo que sería hoy. Y ya en la época de Perrin cambió completamente. Perrin era una persona que entendía la importancia y la necesidad de la divulgación científica. Él realizó muchísimas conferencias y hay mucha aceptación en cuanto a visitas al observatorio. A pesar que se lo acusó de que no hacía esto, si uno va y ve los registros, realmente así fue. No sé si tanto como uno quería o no, pero así fue. Y ya en la época de Gaviola en adelante, ya se empieza con una política permanente que tuvo sus altibajos a lo largo del tiempo, de contacto con la sociedad en el sentido de la divulgación. Gaviola, cada vez que había un eclipse de sol, cada vez que había algún tipo de fenómeno, invitaba a todo el público para que vaya al observatorio, algo que incluso hoy se hace. Así todo, las cuestiones habría que analizarlas, ¿no? Gaviola reconocía la importancia de esto, y a su vez, cuando llamó a los argentinos a estudiar astronomía, recomendó que a los débiles de mente no se pusieran a estudiar astronomía. Algo que si uno dice, ¿cómo débiles de mente? O sea, era, por un lado, tenía propio de la época un cierto elitismo en cuanto a la formación de astrónomos, y por el otro lado reconocía claramente la divulgación. Bueno, eso en los últimos 20, 30 años cambió enormemente, ¿no? Hoy día es una cosa totalmente distinta, pero esos primeros tiempos fueron bastante convulsionados en esto. Y una pregunta mía, ¿vos tenés idea de qué años empezaron a atender a las escuelas?
recibir a las escuelas, al observatorio, porque hay fotos de la década del 40, ¿no? Sí, sí, sí. Hay fotos de público, ¿no? No tengo en claro en cuanto a organización, en cuanto a las escuelas. Ahí, sí, sí, incluso de la época de Perrin, que, qué sé yo, había una reunión de médicos y visitaban el observatorio. Hay muchos de esos casos. De las escuelas no tengo bien en claro. Hay algunos registros de Milone, de cuando Milone tenía, bueno, hacía todos los registros, estamos hablando de los 60 habrá sido. Ahí sí ya hay registro de escuelas y de cursos para docentes incluso de esa época. Anteriores no he ubicado. Lo que pasa cuando uno hace el paneo de la documentación, hace como una especie de filtro, por ahí no le presta atención a ciertas cosas y las pasa por alto buscando otro objetivo, pero habría que revisar, seguramente alguna documentación tiene que haber. Bueno, sí, una acá, de las... Verónica, perdón, Vicky, acá Verónica Sí. dice acá en el YouTube que hay una foto del año 52, donde Sí. hay alumnos de escuela. Así que, de alumnos de escuela. Porque... o sea, por lo menos desde ahí. Exactamente. Sí, Vicky. Y acá te mandan también saludo el director del Museo Meteorológico. Genial. Abuelo, el año que viene, el ahí año vamos que a estar viene el a la par. sexentenario de ellos, exactamente. Claro. Y el licenciado Simondi, que es el que hizo recién la pregunta de hace un ratito. Sí. Y bueno, y hasta acá no hay más, aquí por lo menos no hay más preguntas. Vicky, Sí, yo quería comentar que una de las postales que nosotros elegimos para conmemorar los 150 años y que distribuimos en la comunidad astronómica es una de público en general visitando el observatorio, y si mal no recuerdo era de 1948. Esa foto que hemos hecho postal. Y en la década del 50 me parece que ya iban las escuelas, que es lo que dice sí. Para colmo, Verónica. Para colmo hay como un quiebre en los 40, como que se tiene conciencia, se ve que la dirección del observatorio, de la promoción de la institución a través de estas fotografías, de la publicación en diarios. Antes, en la época de Perrin, muy posiblemente se hicieron muchas actividades, pero no tenían esa costumbre, o no se estilaría, o bueno, o no tuvieron la visión, ¿no es cierto? Es fácil y no decirlo pasó ahora, a la esfera de promocionarse. La universidad, el observatorio en esa época también. En el 54, sí, claro, ahí 53-54 hizo el cambio, ahí hubo, bueno, también un cambio muy importante, sí, sí. Claro, yo creo que eso también, o sea, hubo varias cositas que favorecieron. Como investigador, es complicado cuando uno entra en esa época porque, bueno, las ideas se multiplican, los hechos se multiplican. La verdad que, digamos, hace falta la formación de historiadores, de gente que se dedique, que tenga interés en investigar este tipo de cosas que tienen gran importancia también para complementar a la formación científica. Claro. Si no, es imposible hacerlo. Hace falta, digamos, disponer de gente y recursos para poder avanzar en esta investigación, incluso gente que sepa de la historia general de Argentina y demás, ¿no? Porque no es tan fácil aprender ese tipo de cosas, ¿no? Sí, además es algo palpable cuando llegan visitas al observatorio, decir, yo vine al observatorio cuando era chico y ahora traigo a mi hijo. Entonces, sí. Bueno, son todas las generaciones de los cordobeses. Pero aparte, el conocer este tipo de cosas es fundamental para la formación de un astrónomo.
Esto es una opinión mía y creo que es la opinión de mucha gente, muchos especialistas. Una opinión propia y creo que es así. Es fundamental para poder ubicarse. Todas las disciplinas deben conocer su propia historia, pero en la astronomía está muy vinculada y no es simplemente el hecho de decir la enana blanca la descubrió tal o la propuso tal. No, es entender qué hizo su institución y entender cómo se llegó a ese descubrimiento, porque eso posteriormente sirve para encarar las propias investigaciones. Exacto. Bueno, de mi lado no hay más preguntas, no sé, no hay más mano levantada. No sé del tuyo. Hay una inquietud, Vicky, perdón. ¿Cómo? Hay una inquietud en el chat, si podría Santiago escribirnos en el chat el link para la descarga del libro de Winter. Ah, bueno. Que lo pusiste en la presentación, Santiago, pero sí. bueno, en la presentación es muy difícil a veces copiarlo. Claro, yo lo único, a ver, ténganme pásamelo al chat y así Omar lo copias y lo pegas en el YouTube. Sí, cuando lo tengamos lo pegamos en YouTube. Un segundo, ya lo estoy colocando. Igualmente, después lo podemos completar esos vínculos en los comentarios del video de YouTube para que quede. Claro. Un segundo que ya lo voy a poner. Porque es medio largo. Está disponible, ahí se puede descargar el libro también. Bueno. Ahí se puede descargar, es totalmente gratuito. Fue un personaje muy particular, Robert Winter. Fue un inmigrante que hizo mucho y bueno, su descendencia también aún está presente en Esquel y bueno, es una historia de vida muy interesante y también de su vivencia en el observatorio, ¿no? Que de alguna manera muestra más allá de los logros cómo era la vida dentro de la institución, ¿no? Es a nosotros nos gustó mucho participar, especialmente con los descendientes, poder compartir con ellos los comentarios, las cosas que fueron pasando de generación en generación. ¿Te acordás que han venido al observatorio para alguna celebración? La familia, gente que estaba viviendo en Francia, creo una vez. Una nieta con el nieto vino, ¿te acordás? Bueno, ahí copié yo también el link. Fue muy interesante eso que dijo ayer, fue que Diana Perrin, de que al contratarlo al abuelo, lo que le ofrecía el gobierno argentino era mayor de lo que le estaba dando la Universidad de Estados Unidos a él, ¿no? O sea, eran otras épocas eso, evidentemente. Es que cuando llega hay que ubicarse en esto, por eso bueno, uno cuando hace esta charla limita las cosas porque no se puede poner todo, ¿no? No se puede hablar todo, ya estamos todos cansados incluso ahora. Pero recordemos que Perrin llega en 1909. Un año antes, justo en el momento de la preparación del centenario de la Revolución de Mayo. Todos estaban exaltados con ese tema y todos querían hacer lo máximo. Le propone al ministro, que en ese momento era el ministro Nahon, le propone comprar el telescopio más grande del mundo y le dice que sí. O sea, hoy día es medio como que dice, qué interesante, ¿no? Para analizar la cuestión. Más allá del contexto ese, indudablemente tenían re claro que era el momento oportuno para desarrollar la ciencia, porque es jugarse con muchísimo dinero. Así que ese es el punto. Entonces,
llega muy bien pago, Perrin. En realidad Google también viene con muy bien pago, no así con el resto, no así el resto de personal, ¿no? Pero con el tiempo ahí ya empezó a aparecer la inflación y demás, y finalmente no era muy destacado el sueldo, y de hecho cuando asume Gaviola, hay una entrevista a Gaviola que él lo dice directamente de que realmente los sueldos eran muy, muy escasos. Y había mucha diferencia de presupuesto con La Plata, y había, bueno, siempre hubo muchos problemas con el poder central, sin ninguna duda, pero bueno, son cosas con que hay que lidiar en estas instituciones, supongo. Bueno, de mi lado no hay más preguntas, no hay más manos levantadas. No Aquí sé, tampoco, David, vos. aquí tampoco en YouTube, por lo menos hasta ahora no hay nada. Bueno, Santiago, un placer escucharte, El placer fue mío. compartir, aunque sea a través de una pantallita, compartir este momento. Muchísimas gracias a todos por participar. Mañana a la noche también hay otra charla de divulgación, la segunda charla para todo público. Va a ser realizada por Néstor Camino. Así que si quieren participar, lo pueden hacer tranquilamente. Esperamos que lo hagan. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.